16, Romanos 1:16. Estamos con esta serie de sermones de el poder del Evangelio. Amén. El poder del Evangelio. La intención no es tratar de interpretar un capítulo o un pasaje, ¿verdad? En este caso no estamos exponiendo un libro o una carta, sino exponiendo el Evangelio. Amén. Entonces, en estas semanas, tal vez nos lleve hasta fin de año, es aclarar y predicar y explicar lo que es el Evangelio. Amén. Eso tenemos que entender. ¿Qué es el Evangelio? El poder del Evangelio. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vamos a ver hoy la segunda parte. Amén. Dijimos el domingo pasado que era poder de Dios. Amén. Dinamita se usa en esta era moderna, se dice dinamita debido a la raíz de esa palabra poder, dunamis. Es poder de Dios. Y eso es cierto, hermanos. Es el poder de Dios. Y yo sé que pasó contigo y conmigo. Seguramente vas a decir, solo Dios pudo haberme cambiado. No hay otra persona que me puede cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros miramos atrás nuestra vida del mundo, ¿verdad? Algunos se animan a contar, inclusive cómo eran antes, ¿verdad? Lo cuentan con vergüenza, lo cuentan, pero algunos son valientes. Hay que ser valiente para contar cómo uno era antes en el mundo, lo que hacía, lo que decía, lo que vivía, ¿verdad? Y te das cuenta que solo Dios te pudo cambiar. Fue el poder de Dios invisible, es invisible el poder de Dios, es sobrenatural. Solamente ya se ve el resultado, el fruto de esa conversión. Solamente se puede ver en otra persona a través del resultado, ¿verdad? Que realmente se convirtió. Más todavía los que te conocen alrededor. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convirtió? Este no era el que perseguía, este nos perseguía a nosotros. Bernabé le llevó y les presentó a los apóstoles y le dijo, no, él tuvo un encuentro con Jesús. Ahí está la llave del cambio. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Y desconfiaban, aún así desconfiaban de Pablo. Tenían que explicarle a dónde se iba Pablo, tenían que explicarle a él, explicarle a las personas que este perseguidor de la iglesia cambió porque tuvo un encuentro personal con Jesús. El poder de Dios le alcanzó a Pablo. Y vamos a ver hoy la segunda parte. Fíjense lo que dice en el 16. A todo aquel que cree. Ese es el título del mensaje. Para todo aquel que cree. O sea, el evangelio es para todos, para los que creen. El llamado es universal. El llamado del evangelio es universal. Las profecías declaraban en el Antiguo Testamento que el Mesías recibiría a las naciones como herencia. Por ejemplo, en el Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Los judíos creían que para ellos solamente era la salvación. A ellos les costaba, en la iglesia primitiva les costaba entender que los gentiles se convirtieran. Pero en una visión, ¿se acuerdan? Pedro vio una visión que gentiles, o sea que
le decía en la visión, Dios le decía, mata y come comidas inmundas para la cultura judía. Inmundo, mata y come eso, mata esos animales y come. Después comprendió espiritualmente que sí, que los gentiles también se añadían al reino de los cielos. Que Jehová también salvaba a los gentiles a través de Jesucristo. Entonces concluimos que es para todos, no solamente para judíos que se conviertan, sino también para gentiles que se conviertan. En la gran comisión también dice eso, Mateo 28, 19, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No dice a los judíos solamente, a toda criatura. Enséñenles, bautícenles en el nombre de Jesús. El que cree será salvo, ¿verdad? Entonces, Dios derramó su salvación para todos. Pero vamos a ver después por qué primero a los judíos, por qué primero a ellos y después a los gentiles. También la Biblia habla que toda rodilla, toda lengua, toda nación, o sea, ¿qué significa eso? No significa universalidad, no significa que sí o sí toda la raza humana va a adorar a Jesús. No, porque la Biblia habla que los que no creen van al infierno. Pero sí dice la Biblia que va a haber creyentes de todos los países. Eso es lo que dice en forma práctica. Cristianos hay en todos los países. Por ejemplo, alguno puede decir Líbano, Siria, Irán, los países del Medio Oriente, los más difíciles de entrar con el evangelio. Algunos dirán, no, ellos ninguno son salvos. Eso no es cierto bíblicamente, porque la Biblia habla que de todo pueblo hay. Debe haber iraníes creyentes que están luchando ahí en contra de esa religión que tienen ellos, ¿verdad? Debe haber árabes creyentes, japoneses creyentes, chinos creyentes, ¿verdad? De toda lengua, de toda nación, en cada isla donde hay gente, de cada lugar. Es lo que dice la Biblia, que a través del evangelio desparramado, los creyentes se desparraman y le predican a gente de su pueblo, lengua y nación. Decía el pastor MacArthur en una de sus conferencias que él se gozaba, ¿saben qué? No en que haya mucha gente. MacArthur dice, yo no me alegraba que en una conferencia haya tanta gente. No es solo eso que me alegraba, 8,000, 10,000 personas. Lo que me alegraba es que un dirigente, un diácono decía, ¿cuántos vienen de Asia? Y levantaban su banderita, algunos Japón, ¿verdad? Irán, China, Corea. ¿Cuántos vienen de África? De algunos países, ¿verdad? De África, de Europa, de América Latina, de Australia, ¿verdad? Oceanía. Y eso le daba gozo porque él se daba cuenta que había convertido, gente convertida de todos los países. Y que ellos iban a capacitarse en la conferencia, escuchaban la doctrina, llevaban libros, folletos, ministerios, y iban a esparcir adentro de los países. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que daba gozo, y le daba gracias al Señor que el Espíritu Santo hizo la obra en todas partes, en todas partes. Estamos en diferentes horarios, ¿verdad? En Europa es más tarde, en China ya es de noche, pero en donde coincidimos los horarios, imagínense esto, hermanos, en donde coincidimos con Paraguay el horario, a esta hora hay creyentes escuchando la palabra de Dios, participando de los cultos. Eso nos tiene que emocionar, hermanos. Eso nos tiene que hacer meditar cuán grande fue la obra del apóstol Pablo, de Dios en el apóstol Pablo. Esparcir el evangelio a los gentiles, y nosotros somos fruto del apóstol Pablo, de la predicación del apóstol Pablo. Entonces sí, hermanos, es para todos, sin restricción. Aquí nosotros, dentro de la ciudad, también tenemos que pensar así, el evangelio es para todos. En nuestra ciudad hay ricos, pobres, hay analfabetos, hay personas que pudieron estudiar, hay gente sencilla, hay empresarios, hay gente delincuente y hay gente
honesta laboralmente, que trabaja legalmente, y hay gente que trabaja en forma ilegal. De todo estamos aquí, ¿verdad? Pero el Señor dice, para todos es el Evangelio. Para todos. El que está libre, el que está en la cárcel, el que tiene una familia organizada, el que no tiene familia, el que tiene vicios, el que no los tiene. La iglesia debe aprender a mirar así. Es para todos el Evangelio. Y debemos predicarle a todos el Evangelio. Eso dice la Biblia, que Cristo derramó su sangre por esas personas. La Biblia también dice que Dios es soberano, que Dios es soberano en la eternidad. Solo Él sabe quién realmente, qué multitudes estarán en el cielo y quiénes estarán en el infierno. Dios lo sabe. Dios lo sabe de antemano. No es un tema tan vidrioso de explicar, es muy sencillo. Es simplemente aceptar la soberanía de Dios. Ahora a nosotros no nos compete elegir nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos los predestinadores, nosotros no somos los elegidores, ¿verdad? Dios no derramó en la iglesia ese don. Imagínense, bueno, ustedes acá de Gracia y Verdad, ustedes van a elegir quiénes se van a salvar. Predestinen ustedes, ¿verdad? No hay eso. Eso es la soberanía absoluta y única, exclusiva del Señor. Decía Charles Spurgeon, ¿quién tiene la remera, ¿verdad?, atrás que diga soy escogido? ¿Verdad? Nadie tiene. Nadie sabe. La iglesia tiene que predicar a todos. Amén. A veces creemos, hermanos, a todos nos suele pasar, que solo la gente más malvada necesita el Evangelio. Que los que evidencian su pecado en gran manera, ellos sí, a ellos hay que predicarles, solo a ellos nomás, ¿verdad? Y a los más bonitos, compañeros de trabajo, así que solo le falta, algunos dicen, solo le falta el espíritu, pastor, después demasiado bueno es, ¿verdad? Es bueno, es recto, es honesto. Yo no le digo nada porque no necesita, y sí necesita, hermanos, necesita igual que el ladrón, porque por cuanto todos pecaron. ¿Cuánto conocen ese pasaje? Por cuanto todos pecaron. Entonces yo debo predicarle con énfasis, con ganas, energía, con esperanza, con pasión al que se cree bueno y al que abiertamente dice yo soy malo, ¿verdad? Yo por mis hechos, yo soy asesino, yo soy narco, yo soy esto, ¿verdad? Son iguales ante Dios por cuanto todos pecaron. Ninguno se debe escapar de nosotros, hermanos, y que escuche el Evangelio. En eso a veces queremos caer y engañarnos, que por su buena moral, que por su buena conducta, no hace falta decirle muchas cosas. Solamente decirle que venga a la iglesia, nomás escuchar, no hace falta decirle que se arrepienta. No, al contrario, hermanos. Al más difícil de llegar justamente es al que se cree bueno. Esa es la persona más difícil de llegar. Por eso Cristo, hermanos, mandó a la iglesia a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura. Qué lindo sería, hermanos, no es una imposición mía hacia ustedes, que yo pueda revisar el Facebook de todos ustedes. Y lo hago. Que pueda revisar el Facebook de cada uno y encuentre todo el tiempo, casi todo el tiempo, que ustedes pongan versículos bíblicos, llamen al arrepentimiento a todos sus listas de amigos. Creo que todos tienen 1000 amigos, 500 amigos, ¿verdad? Yo tengo 5000 amigos en el Facebook, no les conozco a ninguno. O sea, algunos sí. Impresionante, 5000 amigos. Algunos ni les conozco, pero bueno, ahí el Facebook te da esa opción de, es tu amigo en el Facebook, dice, ¿verdad? Es mi amigo en el Facebook. Y muchos te leen, muchos no te leen, cosas así, ¿verdad? Muchos ya están expectantes qué vas a poner, ¿verdad?
Una vez era que yo continuado ponía un estudio hace unos años atrás y dejé de poner 2 días y me atacaron, hermano, en privado. Pastor, ¿qué pasó? ¿Eh? Están esperando la gente que suba algo y cosas así. O sea, hay gente que está. Eso sería bueno ver, hermano. Estamos todos en el mismo sentir. Todos queremos que se salve la gente. Mira un poco versículos bíblicos, estudios, ¿verdad? Qué tremendo sería usar así las redes sociales, aprovechar ese espacio, ¿verdad? De repente una fotito, está bien, un selfie, hermano, está bien, no es pecado, hermano, está bien. Pero versículos bíblicos continuados, de repente, ¿verdad? Se te conoce por eso, porque vos pones la palabra de Dios. Marcos 16:15, vamos a ver un poco Marcos 16:15. Una vez, solo a modo de comentario nomás, me reí, me causó risa nomás. Una persona que con tantas ganas, no es de aquí, ¿verdad? De no sé dónde, qué país, puso con tantas ganas, hermanos, bien grande. Ahora tiene la letra grande para hacer el Facebook, para poner colorido, ¿verdad? Buen día para todos mis amigos del Facebook, Dios le bendiga y signo de exclamación. Impresionante el fondo, todo corazoncito aquí, allá, todo. Y me gusta, solo puso su esposa. Al otro día revisó, un me gusta nomás tenía. Y ¿cómo estará ese señor, digo yo, ¿verdad? Que solo un reconocimiento tiene, solo un me gusta. Fíjense lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por 2 motivos tenemos que predicar el evangelio, hermanos. Por el versículo 16 tenemos que predicar el evangelio. Porque muchos creerán, pero también el que rechaza, el que no cree, será condenado. Será condenado. Es más, está condenado, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 16, Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio, hermanos? No porque hay esperanza solo de salvación, sino que también hay consecuencias para el que no cree. Es condenada la persona, es condenada. Dice el pastor Paul Washer, el evangelio para muchos es una bendición, es vida eterna, y para otros va a ser la sentencia de muerte. Sentencia de muerte es el evangelio. ¿Por qué? Porque lo escucha, lo rechaza, se muere, y ese sí que sin excusa se va. Ese sí no hay nada que hacer con él, porque escuchó el evangelio y rechazó el evangelio. Es por eso que debemos predicar el evangelio, porque es un mandato. En Habacuc 2:4, no hace falta que busquen, dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso, hermanos? Que en el Antiguo Testamento ya Dios avisaba que las personas se salvan por la fe, por creer. Siempre fue por fe. Algunos dicen, antes por la ley te salvabas, por cumplir la ley. En el Antiguo Testamento si cumplías los 10 mandamientos te salvabas. Y eso no es cierto, porque nadie cumplió los 10 mandamientos. Pero muchos fueron justificados por la fe, como Abraham. Siempre fue por fe, por creer, por gracia. Siempre fue por la fe. Simplemente era una sombra al Antiguo Testamento de lo que Cristo haría para todo el mundo. Dice en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Es el pasaje que leyó o que escribió Pablo. Fíjense Romanos 1. Romanos 1 citó ese pasaje de Habacuc.
El apóstol Pablo citó ese pasaje. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué pasaje citó? Habacuc 2:4. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estaba viendo justamente ayer la película de Lutero, un pedacito, ¿verdad? Y ciertamente él tuvo una iluminación de la palabra al leer este pasaje. Martín Lutero, ahora que es todo el año de la Reforma, el mes en octubre, si lo pueden ver en YouTube, está, ¿verdad? La película entera de Lutero. Y él era un monje agustino, católico, y que Dios tenía un propósito con él, ¿verdad? Al final. Y vimos que luchaba por su santidad personal. Pero él creía y estaba convencido de que era exclusivamente por las obras personales, el afligirse, el pedir perdón todo el tiempo y confesar sus pecados todo el tiempo, y se afligía porque no podía con sus malos pensamientos. Él procuraba, por eso se encerró en un convento para no mezclarse con el mundo. Y él pensó que estando en el convento iba a agradar a Dios. Más o menos hacer un resumen, ¿verdad? Iba a agradar a Dios. Y que sirviendo en el convento ya iba a tener ganado el cielo, ¿verdad? Estaba en camino de ganar al cielo por las obras que él hacía. Pero le invadía siempre malos pensamientos carnales, los pecados profundos del hombre. Y cada rato, hermanos, se cuenta que no sé cada cuántas horas o no sé cuántas veces por día tenía que confesar sus pecados para sentirse un poco aliviado. Pero estudiando este pasaje, Romanos 1:17, el Señor le habla a él en su corazón. Por eso la palabra es viva, hermano, el Señor te habla. Uno puede leer pasajes 20 veces y de repente el Señor te habla profundamente en un pasaje que pasaste muchas veces por ahí. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Lo primero que se dio cuenta que la justicia es de Dios, no es de él. Él no debe autojustificarse delante de Dios. Él no puede hacer justicia con sus obras, sino que proviene de Dios. Fíjense, se revela por fe, no por obras. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahí empezó, hermanos, todo lo que fue después en la Reforma Protestante. De ese pasaje y otros más, y leyendo y aclarando la Biblia en su mente, entendió que no es por las obras como enseñaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hermanos, enseñaba y sigue enseñando que sí, que hay que poner fe en Jesucristo, más las obras. Más las obras. La Iglesia Católica no reniega, no niega que hay que poner la fe en Cristo Jesús. La acepta. Aceptan la cruz de Cristo, la resurrección, pero las obras también. Tiene que ser por obras. Por eso, en las 5 solas de la Reforma se llama solamente por fe, solamente por gracia, solamente por Cristo. ¿Se entiende? Solamente por fe. No fe más obras, solamente por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero siempre estaba atormentado porque nunca alcanzaba los requisitos. Ninguno de nosotros, hermanos, si alguno fue católico aquí practicante, también pasó lo mismo. Si somos sinceros, nunca vivimos el cristianismo, nunca agradamos a Dios en realidad. Teníamos una fachada de religiosidad, pero vivíamos como queríamos toda la semana. ¿No es así? No hay mucho misterio en eso, no hay mucho, ¿verdad? O si procurábamos agradar a Dios, al Dios del cielo, ¿verdad? Si procurábamos agradar lo que nos enseñaban, era con nuestra fuerza.
Y nuestra fuerza dura unas horas, una hora. Después te das cuenta que no podés con tu carne, no podés con tu mente. Tiene que ser por gracia únicamente. Tiene que ser en el amor de Cristo. Solo Cristo te puede salvar. Eso nos dimos cuenta gracias al Señor. Fíjense lo que dice Gálatas 2. Gálatas 2, un poco más claro sobre las obras de la ley. Gálatas 2. Gálatas 2:11 al 21, el suceso donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, le exhortó, ¿verdad? Le reprendió. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos, o sea, los de la circuncisión. Estaba como dividido ahí el tema, ¿verdad? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, ahí da una aclaración magistral Pablo, ¿verdad? El hombre, dice, tanto judío como gentil, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Quiénes nosotros? Los judíos. Hemos creído también en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley que antes nosotros creíamos que era así. Dice más o menos eso. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. De ahí viene este versículo conocido, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Pablo aclara, ya no lo vivo en las obras, no lo vivo para obrar, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Es bien claro. Es bien claro, hermanos, el tema. La salvación es por la fe, por la fe. Con eso vamos a lidiar con el mundo, pero nosotros no somos los que convertimos a la persona, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿por qué la salvación no es por obras? ¿Por qué no es por obras? Te va a servir atender si alguien te pregunta, ¿por qué las obras o por qué no es por obras? Alguien te puede preguntar, le estás predicando y dice, ¿por qué no son válidas las obras para salvación? ¿Por qué no valen las obras del hombre? Por dos razones fundamentales. Número uno, porque el hombre no tiene obras por las que gloriarse. No hay ninguna obra que dice la Biblia que haga el hombre que vale para salvación. Aunque una persona te discuta y diga, yo me voy a salvar porque durante 40 años le estoy dando de comer a los niños de la calle, y es una obra tremenda lo que está haciendo, ¿verdad?
Es un acto de misericordia incalculable eso. 40 años dándole de comer cada día a los niños de la calle. Ni eso le puede salvar. Porque el hombre no se va a poder gloriar de eso. O sea, Dios no acepta eso para entrada. Dios le puede decir, muy lindo lo que estás haciendo, es impresionante. Los niños comen bien, pero no sirve, no sirve. Porque el pecado fue demasiado grande. La ofensa fue muy grande. No sirve lo que haces. Tiene que servir lo que hizo mi hijo en la cruz. Es lo único que acepto, dice Dios. Lo que hizo mi hijo en la tierra, fue obediente hasta la muerte. Fue a la cruz. Fue santo y sin mancha hasta el fin. Lo único, hermanos, es la cruz y la resurrección. Entonces, aunque te cuente la persona que hace cosas formidables que pocos hombres harían, aun si das la vida por otro, tampoco te salvarías. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo. Por eso, en las 5 solas de la Reforma también es solo por Cristo, solo Cristo. Amén. No se negocia eso, solo Cristo. Ninguna obra alcanza. No hay obras en las que el hombre se pueda gloriar. Aún los esfuerzos mayores y sus más grandes actos de amor son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Fíjense Isaías 64. Isaías 64. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cómo se interpreta? Que todas las cosas buenas que hagamos, aún esas están salpicadas por el pecado. Todo lo que hagamos, todo, siempre va a estar salpicado con rastros del pecado. El pecado hizo mucho daño, hermanos. El pecado hizo mucho daño. Ni te imaginas el daño que hizo el pecado en el hombre. Lo trastornó totalmente. Manchó todo su ser, todos sus pensamientos. Todos sus pensamientos. Eso estaba diciendo en la clase de instituto, que ahora está la moda esta. La iglesia no se tiene que asustar, hermanos. La iglesia tiene que estar en la palabra y defender la postura, nada más. No tenemos que apavorarnos todo, ¿verdad? Cuando pasó esto de que van a enseñarle a los niños y esto, yo decía, como si fuera una novedad, ¿verdad? Es algo que va a pasar, que está previsto que va a pasar. Yo les vengo diciendo cuando puedo en los púlpitos hace rato ya, hermanos. No se asombren si ven paraguayos caminando de la mano, en unos pocos, besándose en el árbol, hermano, ahí en el poste. Es inevitable eso, inevitable eso. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio. No va a retroceder el pecado. Vamos a quitar el pecado de Paraguay. Nunca vas a hacer eso, hermano. No vas a poder. Solo Cristo va a quitar eso. En su segunda venida va a arrasar con los pecadores, hermano. No se queda nadie, se queda solo su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Solo su pueblo santo se va a quedar. Es la única forma de erradicar el pecado, hermano, erradicando personas pecadoras. ¿Se está entendiendo? Nosotros tenemos que tener posturas firmes y amorosas, ser firmes y pacientes, firmes y misericordiosos, porque el debate está instalado en Paraguay, el debate está en las escuelas, en la familia, todo el mundo está hablando de eso. Che, Dios no voy a permitir que mi hijo se le enseñe que es una niña. Sí, pero vos tomás, fumás, adulterás. ¿Eso tampoco es debate? Eso tampoco, vos corrompés en tu trabajo. Eso no se debate. Se peca hace rato que pecamos, hermanos. Estás en adulterio, pero no vas a permitir que tu hijo sea una nena. Dios lo puede permitir como juicio de Dios para tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Dios lo puede permitir porque sos un desobediente,
porque el mundo no me honra, les pago con ese juicio, dice Dios. Les enjuicio y van a tener hijos homosexuales. Ese es el juicio mío, dice Dios. Qué terrible, hermanos, ¿entienden? La gente se asusta a todo, pero no está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. La gente tiene miedo, pero no quiere cambiar. Los padres no quieren cambiar. Quieren que el ministerio no haga esto, que se prohíba esto, pero los padres no quieren cambiar. Los vecinos no quieren cambiar. Entonces la iglesia tiene que usar estos problemas para decir el por qué pasa esto, por qué pasa esto. ¿A dónde hemos llegado como sociedad, hermanos? ¿A dónde hemos llegado como sociedad? Yo estoy en el ambiente universitario todos los días y la conversación en el café, ¿cuál es? Este tema. ¿Y qué opina vos, pastor? Ya me preparo para, ¿qué opino yo? Y se sabe que muchos se van a ofender de mi opinión, ¿verdad? Ya se sabe, eso ya está, pero ya me tiran la pelota a mí. Se le escucha al ateo, se le escucha al que es homosexual, se le escucha a los psicólogos, se le escucha a los religiosos, ¿verdad? ¿Qué dice el país? Y todos tenemos que opinar, dar nuestra postura, ¿verdad? Dar nuestra postura y decir, ¿por qué pasa lo que pasa? Y meter el evangelio a toda criatura. Amén. Porque todos tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? Preguntó el profesor. ¿Qué creen ustedes que es la solución de lo que pasa? A ver, el ateo, no, es un cambio de mentalidad y estructuración y aquí y allá y divaga lo que dice. El psicólogo es un cambio psicológico. Tenemos que tener una mente positiva. Los educadores que dicen, educación es la llave, es la educación. Y está bien, una parte. Ahora, ¿qué diría un creyente? El problema es la naturaleza caída del hombre. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es lo que decís, pastor? ¿Entienden? Ahora, el que va a ser salvo, Dios va a abrir los ojos de lo que yo estoy diciendo. Es la naturaleza caída. No hay solución. No se puede arreglar con educación. Los homosexuales son muy educados, hermanos. Muchos de ellos son muy preparados, muy educados, muy cultos. ¿Por qué más educación? No necesitan más educación, necesitan naturaleza nueva. Por cuanto todos pecaron. Eso es profundo ese pasaje, hermanos. Romanos 6:23, anótelo y léalo, pero para meditar. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos. ¿Saben lo que implica estar separado de Dios? Significa que el hombre va a pecar todo el tiempo, significa la destitución. Destitución también significa no tiene esperanza el hombre, es el infierno lo que le espera. A menos que venga a Cristo, a menos que venga a Cristo. Cuando viene a Cristo ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. ¿Se dan cuenta? Yo no me voy, hermanos, a dar vuelta en mis conversaciones en la facultad, hermanos. Yo no doy vuelta con eso. No doy vuelta. Yo creo que hay que traer más trabajo, el pueblo necesita trabajo, el pueblo no, hermanos. Países de primer mundo pecan abiertamente, con mucho trabajo, mucha abundancia, mucho conocimiento, mucha cultura, grandes científicos son homosexuales. Es la educación lo que cambia, es la naturaleza pecaminosa. Seguimos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por eso es la razón, hermanos, porque no hay justo ni aun uno. Dijimos en Isaías 64, son como trapos de inmundicia para Dios. A nosotros nos impacta las obras. Muchos me preguntaron, ¿dónde se fue Teresa de Calcuta? Entonces me dijeron, dedicó su vida a los enfermos de la India. Y yo le dije, si fue solo eso,
no está en el cielo si fue solo eso. Si ella yo no le conozco, si puso su esperanza en el Señor Jesucristo y Salvador, ahí sí se fue al cielo. Pero no porque atendió a los enfermos hindúes, sino porque puso su esperanza en Cristo. ¿Cuánto entienden la diferencia? ¿Amén? Porque si era, hermanos, ir al cielo por las obras, yo dejo todo y me voy a la India, hermano. Me voy, porque yo quiero ir al cielo. Me voy también a la India a atender a los enfermos, si fuera por obras. Y esta iglesia cerramos y nos vamos toda la India, hermanos. En serio. Si es por obras, ¿qué estoy haciendo acá? Si es por obras, no voy a hacerle caso a ustedes, hermanos. Me voy a los hospitales todo el día, voy a estar ahí. Voy a acumular puntos, obras que Dios me mire, que se filme todo lo que yo hago. Para que cuando esté en el cielo, Señor, merezco. Acá está. Obras. ¿Se está entendiendo? Es muy infantil lo que digo, ¿verdad? Pero es, por obras no es. Por obras no es. La salvación tiene que ver con Cristo, con la confianza en Cristo. Ahora, cuando hablamos de esto, hermanos, va a pasar algo con la gente, y seguro que te pasó a vos y a mí. Va a tocar el orgullo del hombre. Cuando decimos que solo por fe, golpea el orgullo del hombre, golpea el corazón del hombre, hermanos. Porque imagínense a un hombre bueno, vos le decís que es malo. Ahí ya no va a ser bueno contigo, ¿verdad? Sos malo para Dios. Es fuerte esa palabra. Hay maldad en tu corazón, ¿verdad? Hay maldad en tu corazón. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vos te portás bien porque te criaron tus padres, tenés una conducta, tenés valores, ¿verdad? Pero no sirve para salvación, no sirve para salvación. Esos valores no sirven. Seguimos. Entonces, un hombre solamente por fe puede llegar a Dios. Por eso, hermanos, que a Lutero le querían quemar vivo, porque fue en contra de toda la enseñanza de 1000 años. ¿Cuántos años enseñó que era por obras? 1000 años. 1000 años, esos 1000 años se le llama 1000 años de oscuridad. O los historiadores le dicen periodo de oscurantismo espiritual. En oscuridad andaba la gente. Si ustedes ven la película, los líderes religiosos se quedaron súper millonarios. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que poner. Antes, ¿cómo se dominaba la religión, hermanos? ¿Cómo se imponía la religión? Con el ejército. El ejército del Imperio Romano asociado a la iglesia invadían. No solamente plantaban sus ejércitos y sus ciudades, sino que su religión se imponía. La religión católica es por la fuerza, hermano. A nuestro pueblo paraguayo, si ustedes estudian historia, a los indígenas era por la fuerza. Se le lastimaba si es que no aceptaban a Cristo, ¿verdad? Si no tenían no a Cristo, a Dios, en el sentido de la iglesia católica, ser católico era obligatorio en la colonización del Paraguay. Por eso los judíos fueron expulsados de aquí, fueron expulsados muchos creyentes sinceros. Se les expulsó, no son católicos, fuera del país. Acá es obligatorio, es. Inclusive, hasta hace poco era obligatorio. Cuando se reformó la Constitución Nacional, el país ya, la religión y el Estado se separaron, era un país laico, y el Paraguay ahora, para el ciudadano paraguayo puede creer en otras cosas también. ¿Entienden? Entonces, Lutero tuvo esta lucha frontal con el Vaticano. Solo por ese tema crucial. A mí me emociona la película, hermanos, porque los campesinos se lamentaban de que perdían todas sus posesiones. Ellos vendían todas sus vacas, sus casas, todo para poder dar y salvarse. Ellos tenían que pagar por su pariente muerto, tenían que pagar por todo, hermanos. Por todo. Plata todo el tiempo para ver si son librados de la ira de Dios. ¿Saben cómo predicaban los
los enviados católicos a las ciudades, la ira de Dios va a venir si no traen, y ponían todas las latas acá, ¿verdad? La ira de Dios está sobre tu vida, la maldición de Dios va a venir, y tenían que pagar, ¿verdad? Y Lutero empezó a observar todo eso. Cuando entendió Romanos 1:17, Lutero empezó a observar con los ojos abiertos ya la corrupción que había. Y se dedicó a traducir la Biblia al alemán, al idioma del pueblo. Se empezó a repartir en los campos. Y la gente, hermanos, que abría los ojos, que Dios abría los ojos, levantaban sus manos. Es por fe, es por fe. No es por mi fuerza, porque no iba a poder. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto tan gozoso que es por fe, hermanos, hoy? Si es por obra, hermanos, todito canoso estaríamos ahora. De la angustia, estresados y deprimidos tal vez porque no nos podemos salvar. No estamos haciendo bien nuestra parte. Es por fe, es por fe. Segundo, ¿por qué no es por obras? Porque nuestras obras no glorifican a Dios. No glorifican a Dios. Y eso va a obligar a Dios a recompensar al hombre por sus obras. ¿Por qué no se puede, hermanos, hacer por obras? Porque Dios no le debe nada al hombre. Por eso no se puede hacer por obras. Por eso no se puede alguien salvar por obras. Esto se llama humanismo. El humanismo, el diablo creó el humanismo, ¿para qué? Para que la gente le busque a Dios por obras, o crea que tenga el favor de Dios por obras. Un ejemplo así práctico, seguro que ustedes tienen parientes o lo practicaron alguna vez, que el día del niño, algunos, por ejemplo, dan chocolatada en su casa, en su barrio, llama a todos para que Dios esté mirando, ¿verdad? En serio, lo hacen por ignorancia, ¿verdad? Lo hacen por ignorancia. Los narcotraficantes, por ejemplo, que tienen un sentido de culpa muy grande, también para amortiguar y apaciguar todo el delito, porque un narco, hermanos, asesina para estar en ese negocio, asesina, tortura. ¿Qué hace? Y ayuda a los pobres, compra casas, levanta iglesias. Viene el pueblo y dice, necesitamos un hospital urgente. En un mes se levanta un hospital y dice, yo estoy en paz con Dios. Las obras. Puedo seguir en mis delitos y pecados, pero yo cumplí. Mira, Dios, yo cumplí. ¿Se dan cuenta? No glorifica nada a Dios de lo que haga el hombre. ¿Cuál es la verdadera religión, hermanos? Sí existe la religión en la Biblia. Si querés practicar la verdadera religión es la fe. La fe es la verdadera religión. Una persona de fe. ¿Amén? ¿Qué más es la buena religión? Entender que la fe viene de Dios, que no es mi fe, es un don de Dios. Que el Señor me abrió los ojos, que el Señor me dio esa fe para creer. La fe sincera. ¿Qué más es buena religión? Aceptar que yo soy una persona pecadora y arruinada. Yo tengo que aceptar eso en mi corazón. Yo nada puedo. ¿Cuántos son creyentes aquí? Yo me imagino que todos creyeron en el Señor y Salvador. Ahora, ¿cuántos aquí son creyentes que todavía pecan? Y vamos a levantar los pies aquí, ¿verdad? Todavía. Es porque siempre vamos a luchar con eso, hermano. Eso no desapareció de nuestro corazón. Siempre vamos a luchar. La tranquilidad que nos da es que sí, yo reconozco, Señor. Antes no reconocía nada, me justificaba. Yo hago esto porque mi mamá, yo hago esto, pues no, ahora yo reconozco, yo hago esto porque quiero hacer. Yo hago esto porque mi carne es débil. Yo hago esto por mi culpa es. No es de la sociedad, no es la educación, no es mi mamá, no es, me crié con mi abuela luego, no. Vos, tu corazón es, ya me doy cuenta, yo soy el pecador. Yo soy el problema. ¿Verdad?
Entonces me doy cuenta, se me abrieron los ojos y soy un arruinado, soy un hombre en ruinas. Esa es la buena religión. La buena religión es que confío en Dios y no más en mí mismo. Eso es practicar la buena religión. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Confiar en Dios. En cierta manera somos religiosos, hermanos, nosotros, pero de la buena religión. Religión significa entender también, ¿verdad? Entender bien la Biblia. Soy un arruinado, necesito de Dios. ¿Qué más es practicar la buena religión? Que solo Dios es santo y justo. Eso es tener una buena religión, solo Él. Solo Él. Solo Dios es santo, solo Dios es justo. Y que sus promesas son fieles y que Dios salva. Eso es tener una buena religión. Que sus promesas son fieles, verdaderas. Amén, hermanos. Dijo Pablo en un versículo corto, en 1 Corintios 15, 31, dijo: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Romanos 1, vamos avanzando. Romanos 1. 16. Creer. Todo aquel que cree. Esta palabra tenemos que estudiar, hermanos. Que cree. Porque los demonios creen también, ¿verdad? Los demonios creen también. La gente del mundo cree también. Entonces, si yo le pregunto a alguien, le digo: vos que no es de la fe, vos sabés no es de Dios la persona, que es inconversa por su vida, como lleva todo, ¿verdad? ¿Vos crees en Dios? ¿Qué te va a decir generalmente? Sí, claro. Yo creo totalmente en Dios. Te va a decir, es algo natural. Artistas de Hollywood, futbolistas, ¿verdad? Yo creo, no, yo soy un hombre muy creyente, te dicen, ¿no? Yo creo en Dios. Hago esto, hago lo otro, hago esto, hago esto, hago esto, hago lo otro. Yo creo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender a qué tipo de creer dice Pablo aquí. Fíjense el versículo 16. Creer. ¿Qué es creer bíblicamente? No creer superficialmente. ¿Qué significa? ¿Qué implica creer? ¿Qué implica la fe? Otra pregunta que se puede hacer afuera: ¿sos una persona de fe? Sí, la mayoría contento te dice: yo cada 8 de diciembre, mi fe allá arriba, ¿verdad? Yo soy una persona de mucha fe. Cuando yo digo que se va a hacer, se hace, lo pasa las cosas. Tengo fe, ¿verdad? Tengo fe. Mucha gente te dice también eso, pero no entiende la fe bíblica. Y la iglesia tiene que entender la fe bíblica. Hablamos mucho sobre la fe y sabemos que es por la fe la salvación. La pregunta es: ¿cómo sabemos que la fe que tenemos es genuina? Cada uno de nosotros tenemos fe. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestra fe es sincera? Es difícil de responder. ¿Cómo sabemos cada uno de nosotros que nuestra fe no es fingida, es sincera? Decía Paul Washer en un libro: los demonios incluso lo hacen también, tiemblan. Eso dice la Biblia también. Los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan. Lo que comentaba este hermano, decía: a veces ni nosotros no temblamos, pero sí los demonios tiemblan. A veces son más santos los demonios que los mismos seres humanos, dicen, porque los humanos saben que hay un Dios y no tiemblan, pero los demonios saben que hay un Dios y tiemblan, dice, ¿verdad? Entonces no significa creer, asentir, decir nomás sí creo. Eso no salva creer de esa forma, asentir, ¿verdad?
Escuchar el Evangelio y decir creo no significa que eso va a salvar. Tiene que ir más allá de eso, porque los demonios creen. Si a un demonio se le pregunta, ¿crees en Dios? Sí, te va a decir, ¿verdad? Y tiembla porque sabe quién es. Los demonios fueron ángeles que estuvieron con Dios. Estuvieron en su trono, le sirvieron, conocen su poder, lo terrible que es Dios, lo santo que es, lo poderosa que es su voz. Deberíamos tener también nosotros esa reverencia, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 4:13 y ahí vamos a entender un poco la fe bíblica. La fe bíblica. Romanos 4:13 y vamos a ver lo que es la fe de Dios. La fe para salvación. Lo que necesitamos todos y lo que necesita el mundo para salvarse. La fe bíblica. Romanos 4:13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Hay una llave, hermanos, ahí me va a detener un poco. Una de las cosas por las cuales vas a saber si vos sos salvo es si hoy en tu corazón crees de todo corazón las promesas de Dios. Por ejemplo, que si te morís hoy te vas al cielo. ¿Lo crees sin dudar? Entonces sos salvo. Porque eso vino a cumplir el Señor, vino a darte seguridad, la garantía. O sea, crees como un niño. Como un niño. Me contaba mi esposa, ¿verdad? Porque aquí no practicamos tanto sobre Papá Noel. No practicamos tanto eso acá. Pero en el Brasil sí, ¿verdad? Ahí es Papá Noel en Navidad, full. Y contaba que ella tenía muchos primos. Eran como 20, 25 primitos de la misma edad, todo un montón. Imagínense la diversión, ¿verdad? Y ellos estaban creídos, hermanos, que Papá Noel cada año visitaba la casa de ellos. O sea, se reunían todos juntos en la cena de Navidad y un tío de ellos, dice, se disfrazaba perfectamente de Papá Noel. O sea, ni sospechaban. Y estaban toda la semana con eso, hermanos. Toda la semana. Escribiendo largas cartas, ¿verdad? Haciendo todo, limpiando toda la casa. O sea, felices los padres, ¿verdad? Ahí obedientes los niños. Papá Noel va a venir, ya miraban el cielo, ¿verdad? Y creían de todo corazón, hermanos, que ese era Papá Noel. Dice que los ojos brillaban, se quedaban. Él bajaba, bajaba la escalera y los otros se quedaban paralizados. Los niños se quedaban así, hermano. Totalmente a merced, a disposición de Papá Noel. Lo creían de todo corazón, hermanos. Nunca, y los parientes, los tíos, los padres cuidaron de no revelar quién es para mantener la fantasía, ¿verdad? Para mantener la ilusión, para que no se desinfle todo. Hicieron así 3, 4 años hasta que es famosa, siempre un
nene letrado, ese es tío. ¡Uah! Lloraron todo ahí, ¿verdad? Lloraron porque ya no, se pinchó el globo. Pero mantuvieron durante 3, 4 años la fantasía, la ilusión, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que creer que vamos a ir al cielo. Yo no sé cómo va a ser Dios, pero yo creí en Él. Ya queda en manos de Él que me lleve, hermano. Yo no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para creer más? Simplemente creo. Fíjense lo que dice el versículo 18. Este corazón tenía Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Imagínense, hermanos, estaba contando un pastor en un video, también me sirvió mucho como ilustración, que el milagro de Isaac ocurriera aquí en nuestra congregación, por ejemplo. ¿Ustedes le creerían a Abraham y a Sara? ¿Le creerían ustedes si aparece Sara, ancianita, y comunica acá, estoy embarazada, de casi 90 años de edad? Párate, mi amor, y Abraham, voy a ser papá, ¿verdad? No solamente era ancianita, sino que toda la iglesia sabía que era estéril. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros, hermano? ¿Verdad? Por eso dice acá el versículo 19, no se debilitó Abraham por esa situación, no debilitó su fe. Dios le dijo que de él nacería una nación grande, tuviera descendencia. Pero el problema terrenal y humano que tenía era, no puede ser, Señor, yo no sé, yo creo, pero mi esposa, nosotros somos muy viejos. Mi esposa no solamente es anciana, sino estéril, para empeorar la situación. Pero Abraham no se debilitó. Fíjense lo que dice después, 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí está la fe bíblica, hermanos. Convicción de que Dios va a hacer. ¿Hacer qué? Salvarme. Dios va a hacer. ¿Qué más Dios va a hacer? ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria a Dios. ¿Qué más Dios va a hacer? Va a hacerte crecer espiritualmente. Nosotros cantamos aquí, sus promesas como rocas son firmes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor es mi pastor, nada me falta. Recitarlo eso cuando no tenés nada de nada. Eso es fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esta es otra clave de que sos salvo y crees. Todo el mundo cree, pero nosotros tenemos que creer que Jesús es Señor nuestro. Amén. ¿Qué significa que Jesús sea Señor nuestro? Implica que yo debo empezar a obedecer a ese Señor, porque creo. La demostración de que creo que Jesús es mi Señor es que me comporto como si fuera que es mi Señor. Amén. Eso te da tranquilidad de que sos salvo, porque vos querés meterte en el señorío de Cristo. Amén. Querés hacer la voluntad de Dios. Ahí estás tranquilo, hermano, estás tranquilo. Por un lado vos deseás y te sometés, por otro lado vas luchando con tus pecados, vas luchando, vas pateando tus pecados, vas ahí, te tropezás, te levantás, pero tu convicción de que querés que Él sea el Señor no cambia.
Eso te hace una persona salva, sencillamente. Obró el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces todo el mundo puede decir creo, 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 pero se va a ver si realmente qué es lo que cree. Se va a manifestar lo que cree por su conducta, por su estilo de vida que lleva por años. Cree de palabra nomás. No ha creído todavía en dos cosas: que Dios va a cumplir su promesa y que versículo 24, fíjense, mírenlo bien, márquelo ahí, está entre dos comas, Señor nuestro, márquelo ahí, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Si estás convencido de que Él es tu Señor, pero yo soy el problema, tengo que luchar con mis pecados, pero yo sé que Él es mi Señor y solo Él me puede ayudar, entonces soy salvo, no hay más nada que dudar, yo soy salvo. No es por obras, es por creer que Él es Señor y que va a hacer lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén? Queda bien claro, ¿verdad? Eso es salvación, hermano. Y eso es una obra sobrenatural que explicándole a alguien 3 días no alcanza. Tiene que obrar el Espíritu Santo en esa persona. En esa persona tiene que obrar el Espíritu Santo. No hay de otra, no hay de otra. Esa es la fe bíblica. ¿Cuáles son las evidencias de una fe que salva? Vamos a ver algunos pasajes y vamos concluyendo. Santiago 2. Acuérdense, hermanos, las obras no salvan, pero sí sirven de evidencia. Las obras sirven de evidencia. Que si yo digo que es mi Señor, entonces vamos a ver las obras. Se nota que es tu Señor, ¿verdad? Se va notando de a poco que Él es tu Señor. Santiago 2, 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, ¿verdad? Tiemblan. Otro pasaje. Mateo 3. Queda claro, ¿verdad, hermanos? Las obras no salvan. Son simples evidencias. Son simples evidencias. Mateo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bien cortito el pasaje. Hagan frutos. ¿Creen ustedes que es el Señor? Bueno, hagan frutos dignos. Que se vea el arrepentimiento diario de tu obrar, de tu andar. Dios ya sabe, ya descarta a Dios que vas a ser perfecto. Dios ya descartó eso. Dios ya sabe que vas a pecar mañana, pasado, el miércoles, jueves, viernes. Él ya sabe todos tus pecados ya. El tema es si tu intención está es que Él sea Señor de tu vida. Él dirija tu vida. Fíjense que cantamos también que Él va a conducir todo mi existir. No sé si vieron la letra ahí, ¿verdad? Por eso le adoramos, porque Él va a conducir todo mi existir. Claro que lo va a conducir. Ahora, la felicidad del creyente está en que yo voy a dejar que Él me conduzca, que Él me conduzca, que Él me lleve, ¿verdad? Tengo que permitir que Él me lleve. Mateo 7, 16. Por sus frutos van a conocerle, por los frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hay un dicho, hermanos, los que tienen vehículo o cualquier electrodoméstico, es un dicho que está comprobado, ¿verdad? Uno compra un auto así como está, lo compra, y algunos se quejan después que toca el mecánico un repuesto, ¿verdad?
Él le puso ahí, pero ya no es lo mismo. No sé si les pasó. Se tocó el original. Ya no es lo mismo. ¿Verdad? Así también, hermanos, cuando somos nueva criatura en Cristo, somos originales, somos espirituales originales. Por lo tanto, debemos dar frutos de esa naturaleza nueva. Vamos dando. Aunque sea así. ¿Conocen ese limón así? ¿Sí? Aunque sea ese. Va a empezar a brotar, tiene que empezar a florecer. Tienen que empezar a dar los pequeños frutitos de tu nueva naturaleza. Eso dice el 17. Fíjense, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, lo leímos, ¿verdad? También el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, tampoco, hermanos, decir Señor salva. Tampoco decir Señor Jesús salva. Lo que salva es justamente querer someterme a su señorío. Yo quiero hacer y estoy dispuesto a hacer a su señorío. No todos, dice, fíjese el 21, entrarán en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios, hermano, más grande es conocerle a Él. El que procura conocerle a Él solito, sin que nadie le diga, es una persona salva. ¿Quién le está indicando? ¿Quién le está diciendo, hermano? Está procurando solo. Es el Espíritu Santo con él que le está guiando a la palabra. Una evidencia clara es esa, hermanos. Solito el Espíritu Santo, te va, te compra tu Biblia. ¿Verdad? Eso es otra naturaleza es. Jamás hiciste eso antes. Ahora váyase. Tengo un maestro que me va a enseñar, miro una prédica, miro un comentario bíblico, pero ya hay un deseo. El trabajo del diablo es apagar eso, apagar, desanimar, apagar ese deseo que tuviste en el principio. Desanimarte, cortarte, bloquearte. Yo conozco a muchos hermanos de aquí y de muchas iglesias que he visto su nuevo nacimiento, por decirlo así. He visto porque yo estoy muchos años en la iglesia, entonces a algunos les veo todo su procedimiento desde que viene del mundo. Les vi sirviendo con pasión, por ejemplo, y hoy están solo sentados. Les vi, hermanos, estando en vigilias, en las reuniones de oración, y yo dije, el diablo les apagó a esta gente. Les apaga el fuego, sirviendo, dando chispa, ¿verdad? Estoy aquí. Pasaron los años y tú no mantienes. Es del Señor, pero las tormentas de la vida, el egoísmo, su pecado, le apaga totalmente. Gente que servía con toda pasión, hoy está sentada. El diablo no puede ya rescatarte para él, pero sí puede hacer eso, tenerte sentado, por ejemplo. Está ahí. Pero sí admiro a las personas que están 20, 30 años de igual como que nacieron de nuevo siempre. Siempre ahí están, hermano. Y le pasó de todo en la vida. Todo le pasó. Se le murió gente, perdió plata, se peleó con el medio mundo, le echaron de aquí, de allá. Pero ahí estoy, pastor. Estoy acá. Qué tremendo, ¿verdad? Eso tenemos que meditar y recuperar, hermanos. ¿Por qué estamos como estamos? Cuando un creyente tiene que crecer, no descender, tiene que crecer en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que meditar y tenemos que crecer. Segunda de Corintios 13. Yo al menos, hermanos, yo no me permito mi estancamiento personal. Yo no permito en mi vida, hermanos. Yo no permito, es una decisión mía. Yo le digo al Señor, Señor, llévame si yo soy apático, soy caído en el rey, llévame, Señor. O sea, yo no voy a hacer, no quiero andar así y no permitas que yo ande así. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Examínense a vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esta es una palabra, hermanos, que tienen que saber entender. No es una condenación para los creyentes. Aquí no está diciendo Pablo, ¿saben qué? Ustedes no son salvos. Aquí lo que está diciendo es, esa fe que mantienen en Cristo, examínense por qué no la mantienen. Ustedes son de Cristo, eso le dice Pablo, ustedes son de Cristo, ahora examínense. Acuérdense que Corinto era una iglesia, hermanos, que se comportaba como el mundo. Eran creyentes, pero súper mundanos en su conducta. Entonces Pablo le tenía que decir, bueno, examínense, porque hay que volver a la fe de antes, a la fe que empezaron, a la fe que creyeron de corazón. Hay que volver a esa fe, la fe bíblica. Tito 1:16. Tito 1:16. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto tampoco es una palabra de condenación para los creyentes. Esto es así, hermanos. Están hablando de los falsos cristianos, pero el creyente mira y dice, yo me tengo que meditar también para ver si no tengo una conducta parecida a esos falsos creyentes. ¿Se está entendiendo? Si yo me estoy por ese camino, soy cristiano, pero estoy portándome como ellos, como los falsos creyentes. Amén. Entonces uno se tiene que decir, Señor, perdóname, yo no quiero ser como ellos, de decir que profeso. Yo quiero ser genuinamente creyente, Señor. Trata conmigo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Se dan cuenta que el trato de Dios es diario, el evangelio es diario, todos los días. La salvación es eterna, pero el recordatorio del evangelio es diario. Porque el ser humano, hermano, la tendencia es deslizarse rápido. Nosotros somos de deslizarnos rápido. Si yo no leo, yo, hermano, pues decir, no, pues el pastor es pastor. No, soy por sobre todo pecador, ser humano común. Amén. Ser humano común, pecador, con mis limitaciones, con mis luchas personales. Yo también soy humano y me puedo desanimar por algunas cosas. Pero yo sé que yo sé las consecuencias del desánimo, por ejemplo. Yo sé las consecuencias de dejar. No voy a leer la Biblia un mes. Aún así les puedo predicar, hermanos. Conocimiento. Todo lo que guardé les sigo diciendo, pero acá adentro estoy seco. Estoy sin vida. Un pastor que no tiene vida, imagínense. Grito aquí, pero desanimado y con depresión en mi interior. Imagínense, hermano. Eso es lo que quiere el diablo. Sí, predicamos. Total, no es tu realidad esa. Predicar. Le está engañando a la gente. ¿Verdad? Por eso sirve para todos este versículo. Examínense si están en la verdad, si estamos en el cristianismo bíblico. Tito 1:16 dijimos, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, con los hechos lo niegan. ¿Cómo hace un creyente, hermanos, con este versículo? Señor, yo también, estoy negando lo que profeso, perdóname, Señor. Me estoy comportando como ellos, Señor. Perdona, yo soy cristiano, Señor. Yo soy salvo, pero me estoy comportando como ellos y retrocedo, me arrepiento y retrocedo. Eso se llama poner tu confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es poner tu confianza en Dios. Retrocedo y tratame, Señor, trata mi carácter, trata esto, trata lo otro. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 10.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Marca ese versículo, hermano. Sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Están leyendo? Segunda de Pedro 2. Están buscando otro lado, parece. Versículo 5. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Por qué escribe esto Pedro, hermanos? Para ejemplo de los creyentes. Para ejemplo. Estos son mundanos que desprecian el señorío. Ah, Señor, con mi conducta a veces te desprecio tu señorío y yo no quiero eso. Eso se llama fe salvadora. Eso se nota que vos sos una persona de fe. Se nota que sos salvo. ¿Entienden? Porque te deslizás pero retrocedes rápidamente. Estás pecando pero te das cuenta que es mundano lo que estás haciendo. Lo que dijiste es del mundo, lo que hiciste es algo mundano y te arrepentiste, ¿verdad? Y sabes que lo vas a hacer otra vez. Pero no te desesperes. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Cuando vienen las personas a confiarme, a confesarme sus luchas que tienen, lo que me queda decirle en prioridad es, ¿qué te puedo decir, hermano? Es confianza en Dios. No hay técnicas. Las técnicas son secundarias, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer la persona es confianza en Dios. Y eso es confianza en sus promesas. Confianza en que Él te va a librar. Fíjense el versículo 9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Ese versículo lo creemos? El Señor sabe librar. La lucha es feroz, pero Él sabe librar y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y el último versículo, Primera de Juan 3, el que estamos leyendo, ¿verdad? Primera de Juan 3. Ocho y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, nosotros nacimos de Dios, no practica el pecado. O sea, no es su estilo de vida eso. Hermano, hermana, si es tu estilo de vida hoy, entonces examínate. Nadie te puede condenar. Los hombres no te pueden juzgar. Pero los hechos, sí. Los hombres tenemos derechos a sospechar, a juzgar por lo que vemos. Si alguien me dice, pastor, ¿vos crees que soy salvo o no? Por lo que veo, yo no sé, lo que veo me hace dudar. Tengo ese derecho, no estoy pecando. ¿Cuántos están entendiendo? No juzgues, pastor, ¿eh? Lo que ven mis ojos, hermano, todo el tiempo, lo que escucho de tu boca, sí, sos salvo, hermano. Vos sos salvo con 100%. No puedo poner, así como en el trabajo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no pondrían la mano del fuego por alguien para que se le contrate en la empresa? ¿Verdad que hay personas así? Y hay personas que sí, no, contratarle nomás. Pero otro, y mira, por lo que le conozco, probarle una semanita. Así es.
Porque yo no te digo así, contratale, ¿verdad? Porque sabes, vos viste. Aunque en su currículum diga que habla inglés, francés, todo, hermano. Lo que hace, cómo fue su conducta, la estadística que tiene esa persona. Así también yo puedo dudar de la salvación. O sea, no peco, hermanos. Ni ustedes no pecan si dudan de mi salvación. ¿Entienden? Los hechos, documentos, evidencias. Fíjense lo que dice 1 Juan 3, que es una advertencia para los creyentes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es su estilo de vida. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense que hay dos tipos de hijos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Solo Dios nomás ya sabe, hermanos, pero sí la iglesia, para eso está la iglesia, ¿verdad? Para eso está la conciencia, para revisar sus caminos. Hay tiempo, hermanos, que vamos a estar apartados, por decirlo así, entre comillas, de los caminos del Señor. Vamos a estar, nos pasa. Nos concedemos a las debilidades. Entonces uno se da cuenta y se acerca, ¿verdad? Te veo mal, o se van entre 3, 4 a visitarte. Eso es bueno, hermano. Es para alentar al hermano que está desanimado. Te vemos así, la otra vez te vieron por ahí, acá, allá, ¿verdad? Y orar al Espíritu Santo que le quiebre, que le quebrante. Entonces él llora así. Yo hace un mes que yo soy salvo, pero hace unos días que vengo decayendo, vengo esto, vengo lo otro. ¿Qué le queda? Confianza. Si sos salvo, confianza en Dios. Bueno, hermano, levántate y confía en el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale gracias a Dios por la salvación, mi hermano, mi hermana. Una vez más tenemos que agradecer a Dios. Hoy más que nunca en esta mañana, porque entendimos que no es por obras. No es por obras, mi hermano, mi hermana. Por eso dale gracias, deberíamos saltar de alegría. Sabiendo que fue por amor, porque te amó, mi hermano. Porque Dios te ama, te salvó. Imagínate, Dios te ama más que cualquier ser. Dios te ama. Es el consuelo que te doy hoy, mi hermano. Dios te ama. No dudes de su amor. Dios te ama. Y no solo te lo dice en palabras, sino que lo demostró con hechos. Envió a su Hijo Jesucristo. Él te ama. A morir personalmente por ti. Cristo murió personalmente para ti y por cada uno de los que estamos aquí. Cristo murió por ti, Cristo te ama. Él no miró tu condición. Si mirase nuestra condición, Él no iría a la cruz. Si mirase cómo nosotros nos rebelamos todos los días, Él no moriría por nosotros. Cristo no le debía nada a nadie. Dios no nos debía nada. Él podía enviarnos al mundo entero al infierno y se terminaba el pleito. ¿Nunca te preguntaste eso? ¿Por qué Dios hace rato no envió a toda la gente ya al infierno? Porque grande es su bondad, grande es su amor. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él te salvó por gracia, porque quiso salvarte. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia, hermanos? ¿Qué nos queda? ¿Saben qué? Nos queda vivir para Él. Vivir para Él, hermano. Mentalízate. Dile en tu corazón al Señor: yo quiero vivir para ti, Señor. Pero no de palabras, quiero vivir en la práctica para ti. Mi tiempo, todo sea para ti, Señor. Mis pensamientos, mis primeros y mis últimos pensamientos. Vivir para ti hasta que tú vengas por mí, Señor.
vivir para ti, dedicar mi vida a ti, Señor. Tomar tiempo en conocerte a ti, Señor. Mientras hago las cosas de este mundo, trabajar, estudiar, criar a la familia, mientras hago eso, que mi vida te exalte a ti, Señor, que mi vida te honre a ti, que te busque a ti, Señor. Examínate en esta mañana, mi hermano. Si estás en la fe, si estás en la fe. Solo tú te puedes juzgar mejor delante de la palabra de Dios. Y si tú dices, sí, yo puse mi confianza en Cristo, soy salvo, pero necesito crecer en la palabra de Dios. Yo necesito enchufarme en la palabra de Dios. Yo necesito volver a los caminos del Señor que me salvó. Debo volver. ¿Por qué solo los creyentes solo pueden decir debo volver? Porque estuvieron ahí. Los incrédulos no pueden decir eso, solo los creyentes. Volver a los caminos del Señor. Volver de donde inicié, Señor. Volver al gozo que tenía, Señor. Volver, Señor, a agradarte. Volver, Señor, a exaltarte a ti, a buscar tu palabra de todo corazón. Sabe librar Dios de la tentación, dice su palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes librarnos de la tentación tan grande. Tú sabes librarnos, Señor. Pero cuando caigo, yo sé por qué caigo, porque no puse mi confianza en ti, Señor. Ayúdame a poner todo el tiempo mi confianza en ti. Eso no se hace con la fuerza, Señor. Eso se hace conociéndote y confiándote cada día en mi vida, Señor. Ayúdame a leer el Evangelio cada día, Señor. El Evangelio es diario, porque la lucha es diaria y la vida es diaria. Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, afánate solo por el día de hoy. Mañana es otro día. No te afanes, iglesia, no te aflijas. Eres de Cristo y eres para siempre de Cristo. No te aflijas por eso. Procura solamente ahora agradar al Señor, vivir para Él. Señor, bendice a la iglesia en esta mañana, Señor. Lo que te pido, Señor, de todo corazón en esta mañana es que fortalezcas a cada hermano que está aquí, Señor. Fortalece. Solo tú puedes traer fortaleza, Señor. Solo tú puedes animar al creyente. Todos caemos a veces en desánimo o en angustia o en preocupaciones. Y solo tú puedes quitarme solo eso, Señor. Todo eso. Solo tú puedes darme descanso total, Señor. Solo tú puedes animarme y levantarme, Señor. Levántame en esta mañana. Levántame, Señor. Que yo sienta un vigor, una fuerza poderosa en esta mañana, Señor. Para que pueda buscarte, para que pueda predicar el Evangelio, para que pueda estar animado, Señor. Oramos por nuestros parientes en esta mañana, Señor. Sálvalos. Ten misericordia de nuestra familia, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros padres, de nuestros hermanos, Señor. Que nosotros podamos ser el canal de salvación que ellos necesitan, Señor. Que podamos ser instrumentos útiles en esta ciudad que tanto necesita, en este país, Señor. Nuestro querido Paraguay necesita tanto del Evangelio, Señor. Necesita tanto de salvación, Señor. Es un país que no sabe ni a dónde va, Señor, porque necesita el Evangelio, Señor. Un país lleno de corrupción, Señor. Un país que necesita de tu amor, que necesita, Señor, de tu piedad, que necesita de tu bondad, que necesita, Señor, entrar en el reino de los cielos. Oramos por nuestro país, Señor. Oramos por el presidente de la República. Oramos por los gobernantes, Señor. Lo que queda, Señor, es que conozcan a Cristo y su poder salvador. Oramos, Señor, por las familias paraguayas, Señor, para que haya salvación. Nuestro país no necesita solamente educación o trabajo. Nuestro país necesita nueva naturaleza, Señor. Ser nuevas criaturas, Señor, es la clave, Padre Santo. Gracias te damos.
Suple nuestras necesidades, Señor. Tú sabes todo lo que necesitamos antes que te pidamos, Señor. Oramos por el hermano Julio, que está padeciendo, está enfermo, Señor. Pedimos que le levantes y que refuerce su fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.